Bien, muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un buenísimo día. Hoy nos toca reunirnos de vuelta en forma virtual para nuestra asignatura de técnicas de creación de nuevas empresas. Vamos a recordar un poco qué estuvimos hablando en las primeras clases. En la primera clase, en la primera sesión estuvimos hablando acerca del brainstorming, que es la lluvia de ideas, buscando un poco que todo el grupo pueda ir generando ideas de negocios. También en esa oportunidad se prestó la actividad que se había habilitado, que era de trabajar en grupo para justamente practicar lo que es la lluvia de ideas, el brainstorming. Luego de eso, para poder hacer un filtrado de cuáles eran las mejores ideas, se estuvo trabajando ya acerca de la actividad del FODA, ver cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedan tener esas ideas de negocio que se estuvieron plasmando. Estuve verificando las actividades entregadas por ustedes y bastante buenas ideas surgieron, ideas novedosas. Estuve controlando ya las entregas y surgieron realmente buenos temas que se pueden ir aplicando después. De ese filtrado de lluvia de ideas, algunos ya estuvieron haciendo también su análisis FODA. Ya les dejé algunos comentarios para que puedan ir viendo, mejorar un poco también esas actividades. Y tenemos habilitado esa actividad, creo que habíamos quedado hasta el día de hoy, para poder justamente ya definir cuál es el tema, cuál es la idea de negocio que vamos a trabajar en esta asignatura. Quedamos también, para ir recordando un poco, quedamos en trabajar en forma individual o dual, dependiendo también de la cantidad de nuestro curso, grupo curso. Después vamos a ver si es una cantidad impar para poder habilitar de repente a al menos un grupo que pueda trabajar entre tres. Eso también vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Repasando un poco de vuelta también, vamos a ir elaborando un proyecto de inversión que pueda apuntar a lo que es el trabajo final de carrera después. Eh, También decir que en el caso de que no pueda hacer justamente el trabajo que vaya a ser entregado, que pueda servir como una práctica para ustedes, que pueda ser una buena práctica para lo que va a ser el trabajo final de carrera. Bueno, después de pasar de nuestro trabajo de análisis FODA, en lo que se pudo ver cuáles eran las oportunidades y amenazas, al menos de lo que va a ser la idea de negocio, entonces después de eso, nuestra idea es proyectar, es elaborar ya un simulacro de inscripción de tema, que ya les había presentado cuál es el formato a utilizar, cuál es el formato que se utiliza para las inscripciones de trabajo de culminación de carrera. Una vez que se define entonces esa idea de negocio, ya se puede trabajar en ese formulario. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a repasar también para poder tener bien definido si realmente ya estamos seguros entonces de lo que va a ser nuestro tema, o si seguimos dudando porque tuvieron varias ideas de negocio que eran bastante factibles. Entonces, si hay todavía dudas después de haber realizado el análisis FODA, yo creo que con este modelo que les quiero presentar el día de hoy, creo que con esto ya podríamos fijar la idea. Entonces, para esos compañeros que siguen teniendo dudas, con este modelo espero les sea útil para que puedan ya definir su idea de negocio. O si tienen varias, entonces de repente ir trabajando en forma individual para que se puedan aplicar esas ideas. Bueno, recordarán ustedes o habrán escuchado ya alguna vez, habíamos visto en la clase pasada, la herramienta Canva. La herramienta Canva es una herramienta que permite hacer diseños, hacer presentaciones, así como en este momento estoy utilizando para hacer una presentación grabada, que en teoría ahora no les muestra pequeño, pero después cuando vean la grabación para los que no pueden conectarse, podrán verlo de una mejor visual. Esa herramienta nos permite generar presentaciones dinámicas, generar mapas mentales, esquemas, también logos, elaborar logotipos. Eso también nos va a ir siendo útil. Pero en este caso, el modelo que les voy a presentar es similar. El nombre es similar. El otro era la herramienta o una aplicación
que también podemos llamarle. Esa aplicación puede ser utilizada en forma web o en forma también descargada, ¿verdad? Eso sería la definición más o menos coloquial de lo que es la herramienta que estábamos utilizando. En esta ocasión, lo que vamos a ver es un modelo de presentación o de elaboración de negocios. Y este modelo casualmente también se denomina Canva, pero con S, que es Canvas. Entonces, a la gente que ya tuvo la oportunidad de tener, se suele elaborar varios talleres, tutoriales, inclusive seminarios acerca de cómo se puede elaborar un modelo Canva. ¿Qué es lo que el modelo Canva pretende hacer? Eso es lo que vamos a ir viendo hoy. En el modelo Canva se pretende dar respuesta a una problemática. Nosotros sabemos que nuestras ideas de negocio lo que quieren es dar respuesta o dar solución a un problema. Por eso es que nuestros trabajos de investigación siempre empiezan también con un planteamiento de problema o con una pregunta general. Y en este caso también el modelo Canvas se enfocó a poder resolver situaciones problemáticas que generen posibilidades de negocio. Y este modelo surgió no hace mucho, serían 12, 14 años. En el 2008 surgió este modelo, el modelo Canvas, y fue elaborado como un proyecto de culminación de carrera. Por eso es que es tan particular y quería compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque este proyecto había surgido, así como ahora van a surgir proyectos o ideas de negocio, este también había surgido como un proyecto de culminación de carrera. Era un proyecto de culminación de carrera, un trabajo de investigación de un alumno de un doctorado. Entonces, como pueden ver, entonces, ¿qué utilidad puede tener cuando un proyecto o cuando un trabajo de investigación se elabora como corresponde? También es así que cuando un trabajo de investigación bien presentado, bien elaborado, tiene la posibilidad de ser publicado, por ejemplo. Entonces, si ustedes en algún momento, o si hay gente que entre ustedes les gusta escribir, les gusta la lectura y la escritura, entonces podría hacer algunos bocetos, algunos ensayos que después, de acuerdo, dependiendo del carácter que reúna, ¿verdad? Podría ser publicado inclusive. En la universidad, en la UTIC también tenemos, por ejemplo, la revista científica en la cual los trabajos que son mejores presentados son publicados. Y así también entonces este modelo Canvas llegó a ser publicado y llegó a ser utilizado porque vieron que realmente tenía cierto fin, tenía cierta utilidad para poder resolver los, los planteamientos de problemas cuando nos referimos a ideas de negocio. Bueno, ¿alguno de ustedes que haya escuchado ya hablar de este modelo? Que tenga conocimiento y quiera compartir antes de avanzar. A ver, creo que nadie. Sí, Rosa, veo que dice sí. Ya tiene conocimiento, excelente. Bueno, entonces para la compañera ya va a ser también algo, un tema que ya habrá escuchado en algún momento. Vamos a ir mirando un poquitito. Tenemos aquí una pequeña frase que dice, toda organización hoy necesita rejuvenecer su modelo de negocio. Es tan amplia esta frase que podríamos ir desmenuzando después. ¿Quién fue el autor de esta frase? Alexander Osterwalder, que es justamente el creador de esta idea o de este modelo de esquema de negocios. Toda organización el día de hoy necesita rejuvenecer su modelo. Y la gente que está emprendiendo, la gente que es emprendedora o que es trabajadora, ustedes que están ya trabajando o que están en el ámbito en el, en el día a día del emprender, ustedes creo yo que más que nadie van a saber que esta frase se aplica bastante bien, ¿verdad?
al día de hoy necesita rejuvenecer. ¿Por qué se necesita rejuvenecer? Sabemos que los cambios en todas las áreas se han venido de una, ¿verdad? Los cambios a nivel global nos han alcanzado también, entonces estamos obligados a rejuvenecer. Los negocios que no han accedido, por ejemplo, a la idea de aplicar ciertos mecanismos de pago, mencionando, por ejemplo, las infinitas opciones de pago virtual que tenemos ahora, de pagos electrónicos, que hay todavía ciertos negocios que todavía no aplican, ya sea por los costos también que generan. Entonces, muchos han optado por aplicar ya estos mecanismos justamente por aplicar esta frase, ¿verdad? Rejuvenecer su modelo de negocio. Rejuvenecer todas las ideas o todos los proyectos, todas las estrategias que venían aplicando, ya sea en los canales, en los canales de comunicación con el cliente, en los costos, en las estrategias de venta, en todo lo que se pueda. Entonces, ahora mismo estamos obligados o estamos invitados a rejuvenecer. Es por eso que yo también insistía bastante con ustedes en que es tan importante que podamos tener ideas de negocio, que es el término que más nosotros estamos aplicando y más estamos utilizando en esta asignatura al menos. Es tan importante aplicar y arriesgarse o desafiarse, como les decía también ya en las clases iniciales, desafiarse a tener empresas que sean para el día, para el hoy, empresas que apliquen para el hoy, que no sean esas empresas que quedaron o que vienen de antaño, ¿verdad? Que son las tradicionales y que se han quedado en ese nivel y se han estancado, ¿verdad? Entonces, con esta pequeña frase también, para que nosotros podamos identificarnos en lo que tenemos que ir haciendo. Bueno, les decía que el autor de esta frase es Alexander Osterwalder, que vamos a ver un poco quién es. Es este señor. Si de repente alguno ya ha escuchado alguna vez hablar de él, yo les comentaba que este señor cuando tenía que presentar su trabajo de doctorado, entonces estuvo ideando y preparó este modelo de negocio, ¿verdad? Este Business Model Canvas, para la gente que tiene un mejor inglés, seguro va a pronunciarlo mejor, ¿verdad? Pero es esto en esencia. El trabajo de culminación de su doctorado es lo que se aplicó en Ecuador, si mal no recuerdo también en Ecuador, se llegó a aplicar y probaron que sí, que funcionaba realmente. Entonces de ahí también ya se empezó a emular en varias localidades, en varias empresas, en varios puntos en donde se quería iniciar un negocio. Bueno, este señor es un teórico, es empresario también y aparte de eso es autor de libros. Es orador, es consultor, empresario, entonces es bastante multifacético. Aquí en el material y después yo les voy a dejar para que puedan ir mirando. Tiene varias publicaciones de libros en las que habla, por ejemplo, de algunas partes muy importantes de lo que conlleva el proyecto. Uno de esos materiales habla del valor agregado que se le puede dar a los productos y servicios. Y acá yo les dejo también cuáles son los otros. Por ejemplo, tiene la ontología del modelo de negocio, después tiene generación de modelos de negocios, manual para visionarios, diseño de propuesta de valor. Ese material, por lo menos, voy a tratar también después de, si hay posibilidad de descargarlo de la web o de leerlo, al menos de la web, va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que apuntar, más adelante vamos a ver, según también este autor, tenemos que apuntar a darle valor a nuestro negocio. Podemos tener la misma despensa del barrio que todo el mundo, pero tener cierto valor agregado. Y es esto en esencia también lo que él plantea en su modelo. Bueno, la biografía de este señor también se puede acceder inclusive por Wikipedia, está expuesto, ¿verdad? Los libros y también tiene su propia página web
Tiene su página web en donde menciona cuáles son los materiales bibliográficos que publicó y cuáles son los negocios a los que él se dedica. Sería interesante también conocerle un poquitito más a este suizo que ha implementado este modelo y que ha llegado a conocerse bastante, ¿verdad? Porque nosotros que estamos ya acá por Paraguay inclusive, ya se estuvo haciendo varios talleres para poder saber elaborar proyectos en este modelo. Entonces, ha impactado su trabajo de investigación realmente. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se define o cómo define este señor a su modelo, al método que él implementó. Se le conoce mundialmente como Business Model Canvas, como ya les mencionaba, y historiando un poquitito, fue creado inicialmente por su tesis, ¿ya? Y como todo joven inquieto, subió este documento a internet antes de que se pueda conocer. Subió a internet y empezó a tener muchas descargas. Una empresa de telecomunicaciones de Colombia adoptó la metodología y lo invitó a dar un curso sobre este tema. Y allí es donde empieza, donde se da cuenta que esta propuesta tenía mucha acogida y lo mejor que resultaba ser sustentable para las empresas. Entonces, es de esta manera, perdón, que se fue conociendo bastante su método y ustedes también que estamos, nosotros, me considero también ya de la era tecnológica, sabemos más que nadie que el acceso a Internet y también a las descargas de documentos, de archivos, de todo lo que se pueda, de lo que esté disponible en forma gratuita, se realiza bastante. Entonces, contenido gratuito es a lo que más se accede. Y en este caso, a este señor le ayudó bastante para poder, o tal vez haya sido luego un mecanismo que él adoptó para poder hacerse conocido, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Vamos hasta ahí. Me van consultando sin problema o escribiendo para poder leer sus preguntas. Así para que podamos compartir también. Bueno, pasando ya de lo que es la historia de este señor, vamos a mirar un poco. El modelo Canvas plantea que la idea de negocio se puede dividir en elementos o bloques y en total hay 9 elementos o bloques. Por lo menos vamos a dar un repaso, un vistazo acerca de cuáles son esos elementos o bloques que menciona este autor para poder tener una idea de si realmente creemos que nos sería de utilidad realizar de esta forma, ¿verdad? Porque en principio realizamos el análisis FODA, que también es de mucha utilidad, pero ¿qué pasa? En el análisis FODA solamente se ven las oportunidades, las amenazas, las debilidades a grandes rasgos. En este caso, los elementos o bloques que plantea este autor son bastante específicos. En el primer elemento o bloque que se presenta, es el segmento de clientes. Aquí en el gráfico, no sé si se distingue bien, tenemos segmento de clientes, tenemos relaciones con el cliente, tenemos canales de cómo llegar al cliente, después propuesta de valor, fuente de ingreso, recursos claves, actividades claves, socios claves y estructura de costos. El primero de ellos es segmento de clientes. ¿Por qué en primer lugar, de acuerdo a esa estructura? Y también, si nosotros analizamos bien, sabemos que en primer lugar, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando queremos empezar a idear un negocio? ¿En qué es lo que me voy a dedicar? ¿Qué es lo que me va a funcionar porque tengo un capital o voy a tener un capital y me gustaría ver realmente a qué me puedo dedicar? Hay mucha gente que inclusive tiene muchos recursos financieros, muchos recursos económicos, pero que se estanca o prefiere la seguridad de una inversión bancaria, por ejemplo, a tener que arriesgarse a lo que implica invertir en un negocio. Sabemos que todo proyecto, todo negocio implica cierto riesgo y cierta posibilidad de ganancia. Entonces hay muchos que prefieren optar a lo seguro, que en teoría tampoco es algo así, ¿verdad? Bueno,
Y en este caso, este autor también coincide con eso, ¿verdad? Indica que lo primero que se debe de hacer es segmentar a los clientes. ¿Qué es lo que se hace en esta parte? Decíamos, lo que queremos hacer con un proyecto de inversión es paliar una situación problemática, es darle solución a un problema que nosotros encontramos. En Coronel Oviedo estamos viendo que hay muchos gimnasios, pero hay pocos centros de entrenamiento que se vayan, por ejemplo, a domicilio. Entonces estamos viendo esa problemática. ¿A qué sector de clientes nos estamos dirigiendo en esa idea de solución de problema? Va a ser nuestro segmento de clientes. Van a ser empresas, van a ser personas, van a ser grupos de empresas. Entonces, ese es el primer punto que nosotros, como futuros ingenieros, también ustedes tienen que tener bien claro, ¿verdad? De a quiénes quieren satisfacer con su proyecto de inversión. En primer lugar, obviamente, que el que quiere buscar su satisfacción o su beneficio es el proyectista, es el inversionista o el inversor. Pero ese inversor, ese inversionista, tiene que saber realmente a quién se va a enfocar. También una pequeña diferenciación, ¿verdad? De quién va a ser su cliente y quién va a ser su usuario. A las que son madres, las que están conectadas y ya son madres, por ejemplo, saben, si yo voy a implementar, voy a iniciar un negocio de venta de pañales, por ejemplo, que es un ejemplo clásico, ¿verdad? Una venta de pañales, ya sea de cualquier tipo, ¿verdad? Pañales ecológicos, pañales que sean de ultra absorción, por ejemplo, ¿verdad? Se nota que todavía no tengo hijos porque no se me vienen las opciones de pañales. Bueno, entonces, ¿a qué sector, cuál le van a ser quién va a ser mi cliente y quién va a ser mi usuario? Tener bien claro eso que mi cliente van a ser los padres. La mamá que me va a comprar ese producto es mi cliente. Pero mi usuario final va a ser el bebé, obviamente, ¿verdad? Pero ¿a quién es lo que yo le tengo que convencer en ese caso? En ese caso debo de convencerle, de llegar, de fidelizarle inclusive después a la mamá o al papá, a los padres que son los encargados de esa compra. Así también, ese ejemplo se puede aplicar a cualquier idea de negocio. ¿Por qué? Debo de reconocer si mi cliente y mi usuario son la misma persona. Si yo voy a habilitar un gimnasio, mi cliente es el que me paga por el uso del servicio del gimnasio. Entonces mi cliente también es mi usuario. ¿Por qué? Porque él es el que se va a hacer la práctica. A no ser de que yo me voy a hacer mi práctica de gimnasio, me voy a ejercitarme, pero el que me paga y al que le debe de convencer el dueño, sea el marido, por ejemplo, o al novio, porque el novio prefiere mandarle a este gimnasio porque el entrenador es eh, menos atento, menos exigente, por ejemplo. Vamos a ponerle entre comillas. Bueno, entonces, qué importante es tener identificado realmente quiénes son estas personas, ¿verdad? Para poder segmentar bien a mi clientela. Ver si mi cliente y mi usuario son la misma persona. También la otra opción, sabemos que el segmento de clientes se puede realizar de varias formas. También mi cliente pueden ser las empresas. Si yo voy a vender insumos de limpieza, pero insumos de limpieza que son a grande escala, por ejemplo, esos pañales, perdón, se me quedó el pañal, esos papel higiénico que son a nivel industrial, esos paquetes de absorbente para mano, las toallitas para secar la mano que son a nivel industrial. Entonces, yo me estoy enfocando más a clientes que son empresas. Mis clientes van a ser otros negocios. Entonces también tengo que sectorizar a qué tipo de negocios es lo que me voy a enfocar.
Este punto es bastante importante tener claro si ustedes no se detuvieron a pensar en el sector de clientes, en el segmento de clientes que van a tener, en la idea de negocio que ya escogieron en su FODA. Entonces, es importante que después puedan rever y segmentar. ¿Qué es importante también después? Tratar de no abarcar más de lo que la empresa va a poder cubrir. Si mis costos, si mi inversión, si lo que yo puedo invertir va a ser tanto, más de eso también tengo que medir que mi segmento de clientes no supere lo que yo voy a poder invertir. Si yo pretendo, si mi inversión solo me da para llegar a cierta cantidad de personas, solamente a la ciudad de Coronel Oviedo, no puedo entonces enfocarme todavía a tener sucursales en otras ciudades, siendo que mi costo o mi inversión, mi gasto de funcionamiento no me va a dar todavía para expandirme. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Algún comentario? Se entiende, muy bien. Me gustaría nomás saber que siguen por ahí, ¿verdad? Cualquier consulta o comentario que tengan, sin problema, porque así aprendemos más, para que no sea yo la que esté únicamente hablando, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces al segmento de clientes para poder ir repasando un poco, porque a modo de repaso, así como les decía, es lo que mi idea, mi objetivo de la clase de hoy. Bueno, después de tener bien segmentado nuestros clientes, después tenemos que ver, enfocarnos en cuál es la propuesta de valor que vamos a ofrecer. En la propuesta de valor se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado específico. Responda a la pregunta ¿el qué? ¿Qué es lo que no queremos decir con esto? En la propuesta de valor tenemos que ver primeramente relacionado de vuelta con lo que es nuestro segmento de clientes. Si para el cliente al cual yo me estoy enfocando, darle un plus de un regalo empresarial, por ejemplo, con eso ya bastaría para poder llegar en un momento a fidelizarle. Entonces me enfoco en esa posibilidad de propuesta de valor. Incluyo entre mis costos después la posibilidad de dar merchandising, ¿verdad? Bueno, con regalos empresariales, ¿verdad? Recuerditos, como también se le puede llamar, ¿verdad? Algo que identifique a la empresa con el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Si mi cliente ya logro satisfacerle con eso, entonces perfecto, ¿verdad? Si el cliente es mucho más exigente y a pesar de darle recuerdos o regalos empresariales, lo que busca es, no busca tener esos regalos, sino más bien un servicio postventa. Entonces se puede enfocar directamente a ese servicio postventa o al servicio de atención al cliente personalizado, ¿verdad? Porque también el servicio de atención al cliente se clasifica de varias formas. Se puede responder en forma de respuestas automáticas, que no es lo que muchas veces le llega al cliente. Entonces, llegar a satisfacer al cliente con esa propuesta de valor es lo que debemos de buscar. ¿Qué valor es lo que vamos a proporcionar a nuestros clientes? Identificar. Así como mencionaba también, si voy a dedicarme a tener una propuesta entre los que ustedes habían respondido, había un mini market, por ejemplo. Un mini market, un autoservice o un supermercado, perfecto. ¿Cuál va a ser el plus que yo le voy a agregar a mi supermercado o al autoservicio que voy a implementar? ¿Cuál puede ser esa opción de valor que le voy a dar a mi negocio? ¿Qué problema también voy a resolverle al cliente habilitando ese negocio? Voy a darle oportunidad de que haga sus compras solamente de forma presencial, de que haga su lista, le provea al negocio y se le pueda acercar hasta su casa. Situaciones que se fueron presentando, por ejemplo, en la pandemia
que son similares a la que he dicho, se pueden seguir aplicando, ¿verdad? Porque para nosotras que de repente tenemos menos tiempo, las mujeres y los hombres también que trabajamos y que aparte de eso tenemos que estar atentos a lo que es el hogar, qué bien nos vendría hacer una lista detallada de cosas que quisiéramos que nos acerquen hasta la casa, con un pequeño costo de solamente de delivery, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son opciones que se podría también aplicar. Sabemos que eso conlleva muchos riesgos, ¿verdad? El riesgo de que de repente el, el cliente no esté para recibir, cuestiones así de comunicación que se pueden ir previendo, ¿verdad? En el caso de que se decida aplicar esa opción, se tiene que prever todas las opciones, ¿verdad? Que los pagos sean en forma electrónica, que se fije horario de entrega, por dar algunos ejemplos. Después también se tiene que ver qué paquetes de productos o servicios podríamos ofrecerle a cada segmento de mercado. Diferenciando ya, una vez que hayamos diferenciado bien nuestros segmentos de mercado, entonces de acuerdo a eso vamos a poder definir cuál es la propuesta de valor. El otro ejemplo también del negocio, para darle nomás una idea de que no hay necesidad de gastar mucho, de invertir mucho en propuestas de valor. No relacionar siempre con propuesta de valor con algo que nos conlleve gasto económico. Una propuesta de valor, por ejemplo, tenemos una idea de negocio que realmente hasta ahora, al menos en los años que yo he estado trabajando y recibiendo estos trabajos de repente de proyectos de inversión, hasta ahora no he visto un proyecto de inversión que se dedique a estaciones de servicio. Las estaciones de servicio sabemos que implican muchos cuestionamientos aparte, ¿verdad? Muchas ideas, pero ¿a qué voy? A una propuesta de valor que se aplica en algunas estaciones de servicio y que van surgiendo efectos, por ejemplo, el simple hecho de darte el hielo para el tereré, el remedio yuyo para el tereré, por ejemplo, que casi todo paraguayo consume, ¿verdad? Entonces, es una pequeña propuesta de valor que se está dando. eh, auto, Autoservicio también se aplica esa posibilidad de que el playero se le llama, se acerque, te consulte si aparte del servicio de cargado de combustible, desearía algún otro servicio más. Esa atención personalizada que se da suma muchísimo. Cuestiones, por ejemplo, como le gustaría cargar saldo o le gustaría algún producto del shop que normalmente suelen tener. Entonces, esas pequeñas propuestas de valor ayudan muchísimo y hacen que se pueda fidelizar al cliente. ¿Por qué? Porque esa persona que pudo irse a esa estación de servicio cargó saldo, compró un agua, inclusive se le regaló un remedio yuyo o se le dio un pequeño pedazo de hielo para el termo. Entonces, ¿esa persona ustedes creen que no volvería a asistir a ese local? Yo creo que mayormente sí, de tantas opciones que va a tener y aparte que el tiempo que va a ahorrar la persona en hacer varias cuestiones, ¿verdad? Porque inclusive se puede hacer pagos de servicios sin tener que bajarse del vehículo. Entonces, esas son pequeñas propuestas de valor que se pueden hacer y que se podrían aplicar no solamente en ese servicio, no solamente en ese negocio, ¿verdad? Que se pueden aplicar también en otras empresas. De repente, si ustedes creen que se aplicaría también a sus ideas de negocio. En eso entonces consiste la propuesta de valor. El autor del modelo Canvas afirma que agregando una propuesta del valor al producto o servicio se puede conseguir entonces que el negocio pueda prosperar, que el negocio pueda tener más clientes fidelizados, ¿verdad? Bueno, siguiente Siguiente elemento, pasamos. El siguiente elemento es el canal.
el canal de cómo vamos a comunicarnos, de cómo vamos a llegar a nuestro cliente. A la opción de negocio que me habían planteado también, por ejemplo, el Wedding Planner, que va a encargarse de todo lo que implica, de todo lo que conlleva un evento. Creo que el término de Wedding Planner se aplica solamente a bodas, ¿verdad? Pero planeador de eventos, si va a ser en castellano, le llamaría yo. Bueno, el planeador de eventos se puede dedicar a varios tipos de eventos, desde cumpleaños, desde eventos empresariales, puede ser lanzamiento de un producto, presentación de una nueva sucursal o presentación de un nuevo gerente, de un nuevo encargado del local. Todo eso se puede encargar el planeador de eventos. Ese planeador de eventos entonces va a tener todos los rubros que están implicados a su negocio, contacto con todos los rubros y va a tener como trabajos terciarizados, por ejemplo, una opción. ¿Cómo va a llegar a su cliente? ¿Cómo va a llegar, cómo va a llevar a sus clientes todos los servicios que él tiene? En primer lugar, el canal de contacto, entonces se tiene que definir que el contacto puede ser realizado en forma telefónica, en forma online, por páginas web, por redes sociales, por correos electrónicos. Entonces, todos esos mecanismos de comunicación se pueden aplicar. En este punto, entonces, se tiene que explicar bien el modo en que la empresa se va a comunicar con los diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. Eso es lo que se pretende entonces en este punto de los canales. ¿Y cuáles son las funciones de los canales? Tenemos aquí, le iba a pedir a alguien que me ayude a leer, pero creo que en esta forma de presentación me va a impedir ampliarla. Bueno, alguna de las funciones es dar a conocer a los clientes los productos y servicios de la empresa. Y todos esos medios que les cité, desde la página web, desde un WhatsApp Business, inclusive pueden dar a conocer el producto y el servicio que nosotros queremos ofrecer, ¿verdad? También otra función es ayudar a los clientes a evaluar las propuestas de valor de una empresa. Por estos medios también estos mecanismos se pueden tener, inclusive si ustedes han experimentado el uso de la plataforma Pedidos Ya, siempre una vez realizado y concretado un pedido, una vez que el cliente recepciona el pedido, siempre tenemos una opción de evaluación. El mensaje se me fue de la mente, pero siempre consultan de qué nos pareció el servicio, si nos llegó a tiempo, si qué tal fue el producto que recibimos. Entonces, una pequeña evaluación que también nos permite hacer por medio de esa plataforma. Y de esa misma manera también, cuando damos a conocer nuestro producto por medio de una interfaz, por medio de una plataforma, de esa misma forma también podemos posibilitar esas evaluaciones. Tan importante es también tener esos datos. Son datos estadísticos que después nos van a servir para poder mejorar o para poder también afianzarnos en eso que estamos haciendo bien. Si nosotros estamos equivocados, si estamos entregando una presentación inadecuada del producto, del servicio, entonces esas pequeñas consultas se pueden hacerlo en esos mecanismos de evaluación. Las preguntas, cómo se dirigen también, no son directamente al grano, como se dice, sino que se pueden utilizar preguntas que rodeen a la pregunta central que queremos hacer para poder llegar a la conclusión que nosotros queramos. Entonces, esas son opciones también. Bueno, y otra función que tiene el canal es ofrecer a los clientes un servicio de atención postventa. Eso también hablábamos, qué importante es esa atención postventa. Una vez que logramos vender nuestro producto o nuestro servicio, hay ocasiones o hay empresas o negocios que creen que al lograr vender el producto o servicio ya terminó el proceso y no debería de ser así. Entonces ustedes también para sus proyectos de inversión, para sus negocios, tienen que considerar la atención postventa. ¿Qué es lo que vamos a buscar con eso? Vamos a buscar que después el cliente
que pudo o que accedió a nuestro producto, a nuestro servicio, tenga la amabilidad inclusive de hacernos una publicidad de boca en boca. ¿Por qué? Porque nosotros recurrimos a ese cliente, le hicimos una atención personalizada de postventa, le consultamos cómo fue la atención, el producto que recibió. Entonces, ese trato preferencial que le damos al cliente es muy bien valorado, es muy bien recibido. Y eso permite que después también ellos mismos nos hagan la publicidad o la propaganda. Y más que nada, ustedes también saben que esa publicidad es la que más queda. ¿A quién recurrimos cuando vamos a adquirir un producto o un servicio? Lo primero que hacemos es consultarle a nuestros allegados. Si queremos comprar un vehículo nuevo, le consultamos a nuestra familia si tuvo experiencia con esa marca, con esa versión. Entonces, siempre esa comunicación que recibamos nos va a influenciar bastante. Si tenemos malas experiencias de los clientes que adquirieron el producto o el servicio, entonces vamos a dudar. Siempre siembra duda en los posibles clientes. Y al contrario, es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que, si hubo fallas en nuestro trabajo, si hubo fallas en nuestro servicio, entonces en nuestro postventa podemos solucionar. Podemos ver ahí si hay algo que podamos corregir, se puede corregir. O inclusive ahí recurrimos a nuestra propuesta de valor, a nuestro merchandising de entrega de pequeños regalos, inclusive, ¿verdad? Que tal vez no pueda paliar las fallas que hayan habido, pero puedan sacar un poco de ese mal gusto que quedó. Se puede de esa manera. ¿Qué creen ustedes? Bueno, pasamos al siguiente. Después de ver cuáles son los canales de comunicación, vamos a ver cuál es la relación con los clientes. ¿Qué tipo de relaciones esperan nuestros clientes? Pueden estar basadas en los siguientes fundamentos. Pueden ser, ¿cómo nos relacionamos con los clientes? En primer lugar, ¿qué es lo que queremos hacer? Captar clientes. La única relación que muchas empresas, repito, muchas empresas tratan de hacer es captar clientes. Después, la siguiente opción o fundamento de nuestra relación puede ser la fidelización de clientes. ¿En qué consiste la fidelización de clientes? Es un tema que podemos debatir inclusive. La fidelización de clientes consiste en que ese cliente al que yo pude darle un producto o servicio pueda recurrir las veces que necesite, recurra a nosotros y que inclusive también nos promueva el negocio. El otro fundamento de la relación con clientes es la estimulación de ventas. En esto también ya, así como decía, nosotros, gracias a ese relacionamiento con el cliente, logramos la estimulación de ventas. Entonces, estos puntos también tener bien definido de cómo vamos a relacionarnos. Si realmente la empresa que ustedes están queriendo implementar nos va a poder llegar a fidelizar, entonces nos quedamos con la captación de clientes. Perfecto. Pero tener bien claro cuál va a ser esa relación. Voy a pasar al siguiente. El siguiente elemento, y este también es un punto bastante fuerte siempre cuando iniciamos nuestros proyectos, es cómo vamos a financiar, cuáles son las fuentes de ingreso. Y en este caso, en este elemento o este rubro se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos de mercado. ¿Cómo se calculan los beneficios? Es necesario restar los gastos de los ingresos. Es una fórmula que ya manejamos bastante bien. Sabemos que los beneficios son calculados de esta manera, ¿verdad? Y en este modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de ingresos o de flujo de ingresos. Pueden ser ingresos por transacciones derivados por pagos de parte de los clientes y también pueden ser derivados por pagos realizados por cambio de suministros de lo que nosotros estamos manejando.
La forma tradicional de conseguir un flujo de ingreso es entonces a través de la prestación o a través de los beneficios que obtenemos de los clientes. Entonces definimos este punto también de cómo va a ser. Acá no implica todavía, no implica que en el modelo Canvas ustedes tengan que hacer ya todos los presupuestos, porque si no llevaría toda la asignatura, ¿verdad? En este punto implica solamente definir cómo voy a tener ingresos en mi empresa. ¿Va a ser solamente por venderle a los clientes o va a ser también por los cambios de bienes que yo pueda tener? Yo puedo ver, por ejemplo, evaluar los bienes físicos que tengamos y eso también puede generar ingresos al negocio. Entonces, tener bien definido si solamente va a ser por ventas directas a los clientes. Solamente esto en este punto, en este elemento. En el Profe, sí, una sí, consulta. sí. Eh, para iniciar el negocio, tipo, podemos poner que va a ser una inversión, o sea, para el capital. El capital, sí, eso también es una cuestión que siempre se duda. El capital puede ser propio y puede ser de terceros. Podemos decir que nuestra fuente de ingreso, nuestro capital, o para nuestra inversión inicial, que es lo que necesitamos, puede ser de ingresos propios. ¿Cómo va a ser ingreso propio? Rosa va a iniciar un negocio, pero ahora mismo no tiene todavía el capital para iniciar. Pero ¿qué va a hacer para conseguir recursos propios? Puede financiar. Puede financiar por vía bancaria, puede ser por una herencia. Entonces, puede ser recursos propios y puede ser también recursos de terceros. ¿Cómo también podría ser cuando no es solamente Rosa la que va a hacer ese negocio? Pongo el ejemplo ya que ella consultó, ¿verdad? Puede ser también por medio de sociedades. Ustedes saben que las sociedades para constituirse tienen que aportar un capital, ¿verdad? Y entonces los socios son los que aportan ese capital y de ese se hace para la inversión inicial. No sé si respondo a tu consulta, Rosa. Sí, profe, sí, ya, gracias. Bueno, y en ese punto también es importante no tenerle miedo a la posibilidad de financiamiento. Sabemos que en ocasiones, cuando se trata también de proyectos de inversión que se presentan a la universidad, por no tener que hacer ese plan de financiación, esa amortización de deuda, en muchos casos, se pone que va a ser de aporte propio. ¿Qué va a hacer? Alexander va a poner 100 millones y de ahí va a iniciar su negocio, pero él tenía luego guardado esos 100 millones. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque no se quiere hacer la amortización de la cuota que se tiene que abonar. Ustedes saben que cuando tenemos un préstamo hay que ir amortizando, ¿verdad? Y las amortizaciones pueden ser diferentes. Y no tenerle miedo a tener que especificar, por ejemplo, porque eso se hace en una sola tabla. Se especifica si es una amortización igual o discontinua, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es francés, alemán o el sistema de financiación que usted elija. Entonces, a eso también no tenerle miedo. Bueno, pasamos entonces al siguiente, si no hay ahí una consulta. Después de que yo tenga claro cómo va a ser mi fuente de ingreso, en primer lugar, entonces, definir si solamente mi fuente de ingreso, de dónde voy a obtener efectivo o flujo de caja, va a ser de las ventas de servicios o de productos. Entonces, después de eso también tengo que mirar cuáles son los recursos claves para mi negocio. Y como bien sabemos también, los recursos clave para el negocio no solamente son los recursos financieros. En esto ya entra el recurso físico. ¿De qué se componen los recursos físicos? En el recurso físico ya entra el establecimiento, los equipamientos que puedan tener ese establecimiento, también si el bien va a ser propio, si va a ser alquilado, subarrendado. Entonces, en ese rubro de recursos físicos pueden incluirse todo lo que atañe a eso. También los recursos tecnológicos.
cuáles son los que van a ser parte de la empresa. Voy a necesitar una computadora, todo lo que se necesita, entonces ahí tener una idea de los recursos físicos en primer lugar. Después de eso también, recursos intelectuales, dice, ¿a qué se refiere recursos intelectuales? En el caso, y menciona en dos partes. Este autor menciona en dos partes, por una parte intelectual y por otra parte humana. La clave, o en este caso el recurso de, cuando hablamos de recursos humanos, sabemos que son los funcionarios, los empleados, todo lo que van a estar trabajando directamente con nosotros, ¿verdad? Y el recurso intelectual podríamos diferenciar un poco de dónde provienen las ideas de negocio, quiénes van a ser los encargados de capacitación, podrían ser también diferenciados de esa forma. Y por otro lado están los recursos económicos que estábamos mencionando. En recursos económicos incluye desde la provisión de salarios para el personal, también gastos de funcionamiento. Tenemos gastos de funcionamiento que incluirían todo lo que conlleva que inicie la actividad en el negocio. Si va a tener un local físico, entonces conlleva que va a abonar servicios básicos, luz, agua, conexión a internet, recolección de basuras, muchísimos otros gastos más que a los que se incurre cuando se tiene un local físico. Estos gastos económicos, ¿verdad? De gastos de funcionamiento que se tienen cuando es un local físico, muchos de ellos son ahorrados, entre comillas, o no se destinan cuando el local es un local web, un local virtual. Ustedes saben que hay muchas empresas que están trabajando vendiendo cosméticos, vendiendo electrónica, vendiendo productos importados o vendiendo inclusive también las agencias de viaje, que es otro rubro de negocio que también hasta ahora no he visto un proyecto de inversión que se haya hecho de agencias de viajes, por ejemplo, ventas de pasajes, de vuelos. Eso, por ejemplo, se puede hacer desde un local web o desde una empresa web que no sea con local físico. También se tiene empresas, por ejemplo, que sí tienen locales físicos, pero yendo un poco a lo que es el ahorro de esos costos, ¿verdad? Se podría tener varias opciones que sí se pueden aplicar de esa forma y que ya se están trabajando así. Bueno, en recursos económicos se puede detallar muchos más, pero por lo menos los principales que van a ser los gastos de funcionamiento de personal se deberían de tener claros también en esta parte. Bueno, después pasamos a a los últimos dos elementos para ir cerrando. ¿Cuáles son las actividades claves que van a tener en su empresa? Se describen las acciones más importantes que debe emprender la empresa. En este caso, yo había mencionado también la posibilidad de arriesgarse a tener empresas de producción. En este punto nos pide el modelo Canvas especificar si nuestra empresa va a tener funciones de producción, si la empresa va a ser netamente de resolución de problemas. ¿Por qué este término resolución de problemas? Ya hablamos de que la resolución de problemas se enfoca a satisfacer una necesidad. Si la necesidad que yo encuentro es que hay falta de negocios que vendan X producto, entonces estoy resolviendo un problema. Entonces ese va a ser el rubro al que estoy dedicado. Si va a ser producción, entonces ya sabemos también lo que implica eso. Y el último es el que estábamos mencionando de las plataformas web, de los negocios que trabajan en red también. Ustedes saben y me imagino que conocen varios ejemplos de empresas que trabajan en red. Tenemos la venta de productos naturales como, a ver si me fueron los nombres, Herbalife, Online, OmniLife, creo que era. Tenemos también los que trabajan en plataformas red. TLC también, que está ahora muy en auge. Tenemos también la plataforma red que trabaja la empresa de Essen, las ollas que se venden en red, también es un modelo. Y Alibaba también puede ser. Alibaba también es la opción de ventas web, ¿verdad? Sí, profe. Ya, sí, sí, también.
Y también otro que se dedica a las ventas así y que tiene una linda historia, así también como la Essen, que yo tuve la oportunidad de entrar en esa, de conocer la empresa. Estuve también como vendedora, me fui a conocer la fábrica, todo ese tema y pude conocer cómo es el sistema de trabajo en red. Así también una empresa similar es el Tupperware. El Tupperware, a las que conocen, las mujeres que conocen, saben que es unos tupper, el nombre justamente viene del creador. Su apellido era Tupper, con doble P. Entonces, el creador de ese negocio, él vio que cierto producto, cierta goma, por llamarlo así, ¿verdad? Mantenía muy bien los productos. Entonces, él empezó a idear y creó tuppers que mantienen bien. Esos tuppers cuestan en promedio 500 a 600 mil guaraníes, por ejemplo, de los que yo les estoy hablando. Son para mantener, por ejemplo, en refrigerados, congelados, para usar en microondas y demás. Y el sistema de trabajo también que usan es el sistema de trabajo en red. Y son productos buenos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el sistema de trabajo en red? El que yo, Sonia, por mi experiencia, le comento a Rosa que en mi olla Essen estoy produciendo la mejor comida posible. Entonces, por mi experiencia, ella quiere probar, le invito a, inclusive a mi casa o voy a su casa, le hago una demostración del producto, le cocino algo y ella ve que efectivamente es así. Así también Tupperware estuvo trabajando de casa en casa. Y ustedes saben que las mujeres y las amas de casa son las que más rápido transmiten las publicidades. ¿Es así o no? Sin hablar mal de mi género encima. Los hombres también. Son negocios en los que también ya están los hombres. Esos son algunos ejemplos de empresas que trabajan en red. También ustedes pueden pretender o pueden idear también crear empresas que puedan llegar a este sistema de trabajo. Obviamente que con todas los aspectos legales que tiene que conllevar esto. Una idea también que estuve viendo que me pareció interesante, estuve anotando algunas ideas de negocio que quería compartir con ustedes. Tengo ahí en el teléfono después para mencionarles. Me pareció muy importante, muy interesante esta producción. Hay una marca que está haciendo café batido, como si fuese el capuchino inclusive, a base de moringa. Y ustedes saben que acá en Paraguay estábamos teniendo auge de plantación de producción de moringa. Y tengo entendido, no soy muy buena en el tema, pero tengo entendido que la moringa tiene muchas propiedades curativas, por ejemplo. Y estuvo también, había un tiempo en que el moringa era el que curaba todo, ¿verdad? Entonces, habrá salido de esa época en la que se empezó a crear también algunos productos a base de moringa. Y se está trabajando también vendiendo eso, procesando. Entonces ahí se llega a la producción en base a productos naturales que nosotros acá en Paraguay podemos producir, para darle algunas ideas nomás también de posibles negocios. Bueno, por último, el último elemento, perdón, el penúltimo elemento clave es las asociaciones claves. Asociarse con proveedores, con empresas que puedan favorecer al negocio de ustedes o a nuestros negocios. Entonces, tener claro, es muy importante que debemos definir cuáles serán nuestros socios estratégicos. Si necesitamos proveernos de ciertos productos, de ciertos artículos, necesitamos asociarnos con proveedores que nos den facilidades de pago, que nos den opciones de entrega a domicilio, que nos den beneficios, se me fue el término, pero tiene un término que se me fue ahora. Bonificaciones, ese es el término. Bonificaciones por compras mayoritarias, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener asociaciones claves.
El primer y mayor ejemplo es proveedores. ¿De quién me voy a surtir? Tengo que asociarme con uno. Una vez que yo pruebe las varias opciones que haya o que conozca cuál es la mejor opción de proveedor, entonces en ese momento tengo que hacer un, un lazo, una unión de trabajo con esa empresa también para que me ayude a crecer y yo también le ayude de esa forma a crecer a ese negocio. Pero sabemos bien que siempre nuestro objetivo es el crecimiento personal del negocio, ¿verdad? Y a la par, si es que conseguimos que por consecuencia logre también el otro, el beneficio, genial. Bueno, las actividades claves también que podemos realizar con los socios, eso también se puede tener ya definido. En este punto, en este elemento, entonces el modelo Canvas nos invita a establecer asociaciones claves. Y ahora sí, por último, para terminar con esto, con esta presentación, ¿cuáles son los costos? En este punto sí ya se describen todos los costes o costos, que también le decimos así, que implica la puesta en marcha del negocio. ¿Cuáles van a ser los costos más importantes inherentes al modelo? ¿Cuáles son los recursos claves y más caros? ¿Y cuáles son las actividades claves que sean más caras? Tener bien definidas también, sin llegar a detallar todavía en presupuestos elaborados, así como les decía. Este esquema es solamente así como el nombre dice, un modelo, un esquema. Bueno, y hasta ahí es la presentación que quería darles acerca del modelo de negocios Canvas. Si por ahí tienen alguna consulta para poder avanzar con nuestros demás trabajos. Bueno, yo les había dicho que en esta asignatura vamos a tratar de que sea lo más teórico y lo más práctico posible, ¿verdad? Aplicando un poco de teoría y un poco más de práctica. En este caso, traté de presentarles lo más resumido posible acerca de este modelo. También les estoy dejando un enlace, varios enlaces en realidad. Uno es al libro, porque así como les mencioné, este autor creó, presentó varios libros ya. Y el primero que me pareció importante presentarles es el libro en el que narra cómo es el proceso del modelo Canvas. Entonces van a tener acceso. ¿Cómo van a poder acceder a ese? El libro no es descargado, el libro es para lectura en web. Entonces tienen que iniciar con su correo siempre y está dentro de la plataforma academia.edu. Entonces, esa es una plataforma también que les va a permitir tener varias fuentes bibliográficas cuando ustedes necesiten tener libros para ir sacando informaciones de ahí lo pueden hacer. Les va a dirigir por medio de ese enlace. Después, otro enlace que les dejo es un tutorial. Tal vez si mi explicación no fue muy clara o si faltó aclarar un poco más, con ese tutorial tienen también un modelo bien resumido y detallado. Es un material en YouTube que van a poder escucharlo como un podcast, inclusive cuando estén trabajando y aprovechar así para poder fijar la idea. Y el siguiente material que les dejo es esta pequeña presentación que les elaboré. Bueno, yo quisiera plantearles ahora, estuvimos haciendo la lluvia de ideas, hicimos también el análisis FODA y no quiero dejar todavía voy a dejar como una opción al grupo para que ustedes me digan, ¿les ayudaría elaborar su propio modelo Canvas? Es una consulta sin darle ninguna actividad todavía. Están temerosos de que sea una actividad, me imagino. Bueno, en esta última parte yo les invito a que elaboren su propio modelo de negocios en Canvas.
utilicen recursos del brainstorming que hicimos, que hicieron entre sus compañeros. Reúnanse de vuelta con sus compañeros si es que fue fructífero eso, ¿verdad? Lean los materiales que ahora les estoy proveyendo en la plataforma, en el apartado que le denominé Canvas. Investiguen un poquitito para ver cuáles son los canales, cuáles son las propuestas de valor que van a ser más convenientes para su negocio. Y desafíense un poquitito entonces a poder hacer esto. Investigar siempre y ser innovadores siempre. Eso también es lo que les quiero invitar. Así como les decía, es a modo de invitación, no de una actividad obligada. ¿Qué pasa? Yo les invito a que ustedes puedan elaborar esta actividad. ¿Por qué? Porque va a ser de suma utilidad para lo que nos viene en adelante por hacer. Nuestra inscripción de tema, que quedamos en hacer ya seguido a esto, entonces, para la justificación de nuestro trabajo, todo lo que pongamos en nuestro modelo de negocio Canvas puede ir en la justificación. ¿Por qué? En la justificación se debe de hablar de a qué se va a dedicar el negocio. También se debe mencionar cuáles van a ser los beneficiarios. Y entonces, cuando tengamos bien definido cuál es el segmento de clientes que vamos a atacar o al que vamos a dirigirnos, gracias al modelo Canvas que creo yo que van a hacerlo, entonces van a poder definir todos esos puntos, mencionar todos esos puntos en la justificación de la inscripción de tema. ¿Se acuerdan de qué les estoy hablando, verdad? La inscripción de tema es el formulario que les dejé en el apartado de materiales. Ahí van a ir completando. Ya habíamos hablado en la clase anterior de cuáles son los puntos que se van a completar. Título del trabajo. Creación de una empresa dedicada a la elaboración de tortas de fondant. Bien específico. En la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2022. Entonces, ese sería nuestro título. Y el tema es corto, directamente a qué se dedica la empresa. No sé cómo me vino en mente la torta, ¿verdad? Pero es simplemente un ejemplo. Después de eso se completa la justificación. ¿Cuál es la justificación? En la justificación yo digo a qué me dedico, a qué público me voy a dirigir y ahí ya empiezo a comentar todos estos puntos. Si ustedes prefieren hacerlo directamente en la justificación sin necesidad de hacer un mapa o un esquema del modelo Canvas, entonces directamente pueden recurrir a completarlo en la justificación. Ahí van a mencionar con quién se van a asociar, cuáles van a ser sus recursos humanos, cuáles son los posibles costos, si van a tener ingresos directamente de ventas con sus clientes. Entonces, ahí les va a ser de mucha utilidad y también para la elaboración del trabajo, que ya seguidamente vamos a pasar a hacer. Primero, entonces, necesitamos elaborar la inscripción de tema. Ahora voy a darle respuesta a los que ya entregaron su análisis FODA. Me estuve percatando que en las entregas, en las lluvias de ideas, en el brainstorming, hubo coincidencia de ideas de negocios, algunas coincidencias. Para poder definir los temas, entonces ahora con la entrega del FODA, vamos a verificar si hay de vuelta coincidencias. Si ya no se repiten los temas, entonces perfecto. Yo estoy dejando comentarios en las entregas de los trabajos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta? Hasta ahí voy a dejar de grabar.